Hello guys, how are you today? Today is Wednesday, 7 June, and Bogota is sunny at this moment at 1 p.m. more or less. I hope you are okay, guys, in your house or in your job, whatever you are. I hope you are okay. Today is our second video class. We are going to check the second part of the simple past. I am going to explain the topic like I said before, like I said yesterday, sorry. And I will give you some activities to practice, okay? To practice the topic from today. So welcome to your class, and let's begin, okay? Let's going to start. I'm going to share my screen with you guys. Yeah. This is the class for today. Today, like I say, is June 7th, video class, English level 4. Today, we are going to check how to use the simple past in English, which is the same from yesterday. But today, we are going to check how to use the simple past with irregular verbs, okay? Just a quick review, no acuérdense, ya lo expliqué ayer, pero un repasito. Entonces, we use the topic, el pasado simple, to talk about a specific action that occurs in the past, and the action finishes. Um, Remember the expressions, the typical expressions we use in the simple past. We have yesterday, the day before yesterday, last night, ago, last, like I explained in the previous video. The grammar structure of the simple past, subject, verb in past, complement. Entonces, como les decía, siempre el sujeto, el verbo y el complemento en pasado, ¿no? El verbo. Ayer vimos eso, ¿no? Worked, los regulares, ¿ya? Studied, ¿no? Y la pronunciación del ED. Hoy vamos a ver estos dos irregulares, ¿ok? Irregular verbs. Example, el verbo go, el verbo ir, es irregular, es un verbo irregular. En pasado se dice así, went. Entonces, si yo digo ella fue, she went to the doctor. Ella fue al doctor, ¿ok? Present go, past went, ¿ok? Es un ejemplo, but let's check some other examples, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo funcionan los verbos irregulares. Ayer vimos los regulares, hoy los irregulares. Okay, in English, the conjugation of irregular verbs is different than regular verbs. The irregular verbs change in the past. Cambian en el pasado, ¿no? Los irregulares. Some examples. Go, ir, in past went, ¿no? Fui. Bueno, aquí lo estoy conjugando como si fuera primera persona, ¿no? Yo. ¿Okay? Si, por ejemplo, ir en present, ¿no? En pasado sería fui, sería yo fui. ¿Okay? Sorry, some technical problems. El verbo tener, have, en pasado se escribe así, had, se pronuncia así, se los coloqué aquí como entre estas dos slash, had, como si fuera una J, had, tener, y sería pues, si lo conjugo en primera persona, yo tuve, yo tuve, él tuvo, ella tuvo, ellos tuvieron, nosotros tuvimos. Eso sería en español, ¿no? En inglés solo es had para todos los sujetos. I had, you had, she had, he had, they had, we had. Easy. English is easier than Spanish. The verb sing, el verbo cantar, sing. ¿Ya? En pasado se dice sang, canté, ¿no? Yo canté, él cantó, ellos cantaron, nosotros cantamos. En inglés es el mismo, la misma conjugación para todos los sujetos. I sang, you sang, he sang, they sang, we sang, etc. The verb fly, volar, en Spanish. In past is flew. Aquí como les coloqué entre paréntesis. Flew, ¿ok? Y sería como volé, ¿no? Yo volé, él voló, ellos volaron, etc. Volar, fly. Meet, el verbo meet, en Spanish, encontrarse. El pasado is met, ¿ok? Met. Encontré, ¿no? Sería me encontré con, nos encontramos, etc. El verbo make, construir, ¿ya? Make, en Spanish, construir. El pasado es made, que estoy seguro que lo han visto, ¿no? Made, ¿ya? Yo hice, ¿no? Yo construí, yo hice, él hizo, etcétera, etcétera.
Este sí, este make es construir o hacer, ¿no? Pero este hacer implica un poco más de trabajo, no es el mismo do, ¿no? Que lo conocemos, sino este hacer implica tiempo, esfuerzo, etc. Make. Y nuestro verbo favorito, ¿no? El verbo de todos los tiempos, el verbo to be, cero estar, en presente, acuérdense, es am, is, are, in present. En pasado será was or were, depending of the subject. Este sí cambia dependiendo del sujeto. Solo el verbo to be. ¿Okay? Entonces, si tenemos I, he, she, it, was, sería la conjugación con was. ¿Y qué sería ese was, no? Si es cero estar, pues en pasado sería yo era o yo estaba, ¿no? Porque el cero estar tiene ese doble significado, dependiendo del contexto. Entonces, I was in my house, yo estaba en mi casa. I was, I was a teenager 20 years ago. Yo era un adolescente hace 20 años o más. Okay, so was, ¿no? Y para were, vamos con estos sujetos, they, we, you, with were, ¿no? That will be the conjugation. They were, we were, you were. Example, they were in the stadium. Ellos estaban en el estadio. They were my friends. Ellos eran mis amigos. Ser o estar. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado sobre todo con este verbo, que lo conocemos mucho. En el pasado también cambian si lo conjugamos de acuerdo al sujeto, ¿no? Entonces acuérdense, I, he, she, it, was. Entonces acuérdense, I es yo, he, él, she, ella, it, eso, was, they, we, you, were, ¿ok? Other example, the verb grow, ¿no? Crecer, irregular verb, in past is grew. Vamos que la pronunciación es un poquito difícil. Grew. Algo así. Grew. Veanlo así. Grew. Grew. So, no sé, él creció en Colombia. He grew in Colombia. La planta creció rápido. The plant grew quickly. Grew. ¿Ok? Creció. Ok, vamos a hacer la primera actividad. Es para practicar unos verbos, ¿no? Para que los consulten. Entonces, van a ir aquí a este link que aparece acá, game.educaplay.com. Lo copian, ¿listo? Cuando lo copien, pues ahí está el pin. También les va a pedir el pin, ya les muestro. Hold on, one second. Ok, so as soon as you click, tan pronto le den clic, les aparece esta página, entra en el pin, el que estaba allí en el documento. Ay, se me olvidó. Write the pin, listo, le dan enter. Y les pide el nombre. A mí ya no me va a pedir el nombre porque yo ya estoy logueado, pero a ustedes les va a pedir su nombre, colocan su nombre para que yo sepa quién contestó. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio. Solo los verbos. Ahí también que solo es un crucigrama y colocar cómo se conjuga el verbo en pasado. Está muy sencillo. Van con el word reference o la lista de verbos, lo que tengan ahí. Ok, it's quite slow. I'm sorry, my internet. Listo, entonces acá le dan, bueno, lo que les decía, yo ya estoy logueado. Entonces vamos a darle start. Y ahí empiezan con la actividad. Ok, guys, eso es con los verbos, ¿no? Para que practiquemos un poquito los verbos irregulares en pasado. Ok, let's continue. Vamos a ver algunos ejemplitos ya en contexto con el pasado simple. Example number one. My parents went to New York last month. Translation, mis papás fueron a Nueva York el mes pasado. ¿Sí? The bus, the second example, the bus broke down in the middle of the road. The bus broke down in the middle of the road. El bus se varó en medio del camino. Es el verbo, miren acá, broke, irregular. Bueno, aquí lo que subrayo es, this is the subject, ¿no? In terms of the structure, recuerden la estructura, entonces sujeto, subject, el verbo, broke down, in this case,
and the complement, no? In the middle of the road. Okay, example number 2. The students did the English homework. Yeah? The students did the English homework. Los estudiantes hicieron la tarea de inglés. Example number 2. El verbo did, ¿no? El verbo hacer en pasado. ¿Vieron? The builder worker made a house. El constructor construyó. Constructor construyó esa casa. The builder worker made that house. ¿Okay? Entonces, miren la estructura siempre va. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? That is the logical structure of the simple past. Aquí ya esto ya lo había explicado, ¿no? Las oraciones. Subject, verb in past, complement, affirmative. Negative, subject, auxiliary. Si es negativa, auxiliary, plus not, plus the verb in present, plus complement. Interrogative, auxiliary, subject, el verbo, verb in present, and the complement. Recuerden que solo se conjugaría el verbo cuando estamos afirmando. Pero si estoy negando o estoy preguntando, pues el verbo queda como en presente, no lo tengo que pasar a pasado. ¿No? Pilas, esta regla es clave, ¿no? Entonces, pilas cuando es exception, ¿no? Siempre hay una excepción aquí. Entonces, siempre que tenga un verbo cualquiera, entonces, study, work, play, go, make, no importa, regular, it doesn't matter. Si voy a negar o a preguntar en el pasado, siempre necesito el auxiliar did, ¿cierto? No puedo solo colocar not, necesito un auxiliar. En inglés siempre se necesita un auxiliar. No es como el español, ¿ok? But there is an exception. Hay una excepción, ¿no? When we use the verb to be in the sentence, the verb to be is my auxiliary. In this case, it's not necessary to use the auxiliary did. So, translation. Cuando tenemos el verbo to be en la oración, el verbo to be es mi auxiliar. ¿Qué quiere decir? Que no necesito el auxiliar did. ¿Okay? Solo cuando tengo el verbo to be. Example. I was in my house yesterday. Affirmative sentence in simple past con el verbo to be, ¿no? I was in my house yesterday. Yo estuve en mi casa ayer, ¿cierto? Aquí lo estoy usando como estar, ¿no? Para que miremos la diferencia del verbo to be como ser y estar. Entonces, yo estaba, ¿no? Ser, yo estuve en mi casa. I was a university student 2 years ago. Yo era un estudiante universitario hace 2 años. Lo estoy usando el verbo to be como ser. Si voy a negar la oración, entonces ya tengo el verbo to be acá, no necesito did, solo le coloco el not. Aquí sí solo le coloco el not y digo, I was not in my house yesterday. No estuve en mi casa ayer. Contraction, wasn't. Una forma incorrecta sería esta. Entonces esto es, tengo que utilizar el did y el verbo vuelve al presente. Entonces digo, I didn't am in my house yesterday. No, correct. Aquí no puedo utilizar el did porque tengo el verbo to be y es mi auxiliar. I was not in my house yesterday. Correct option. ¿Okay? Solo con el verbo to be. Si tienen el verbo jugar, el verbo correr, caminar, el verbo estudiar, son verbos diferentes. Ahí sí utilizo el did, si voy a negar o preguntar. Pero si tengo el verbo to be en la oración, uso el mismo verbo to be. ¿Y cómo sé cuándo tengo el verbo to be en una oración? Pues cuando estoy hablando de algo como ser o como estar. Yo era, yo estuve, él era, él estaba, ellos eran, ellos estaban. Ahí estoy usando el verbo to, ¿ok? The same for the questions, okay? So, were they in the park last week? Interrogative sentences. Yes, they were. No, they weren't. So, short answers, okay? So, check this. My auxiliary is the verb to be, okay? Because I am using the verb. Okay, other example. I grew in Bogota. Example in simple past, ¿no? Aquí tengo el verbo crecer en pasado. Okay. Sometimes my cell phone is quite noisy. Okay, so let's continue here. Okay, I didn't grow in Bogota. Entonces era una oración negativa con el verbo grew, pero entonces ya utilizo el did porque no es el verbo to be. Did you grow up in Bogota? Interrogative. Simple past, they were in the hospital. In negative, they weren't in the hospital. Interrogative, were they in the hospital? That will be when I use the verb to be.
Pues vamos a practicar esa gramática. Igual le dan aquí, copian el link, ustedes ya saben, lo copian, colocan el pin, máximo 10 estudiantes este o este, utilizan cualquiera de los tres. Okay, when you click there, remember, you will see this website. You will see this website, and then you put your name, ¿no? Aquí ponen su nombre. Your name, and that's it, okay? So you have to click there and write the pin, remember? Yes. So write the name, and that's it, okay? That will be our second activity. Okay, so that will be to practice grammar. Listo, es como para que practiquemos la gramática. Recuerden, así un repaso, siempre va el sujeto, el verbo y el complemento. En la gramática siempre tiene que ir el sujeto, siempre. El verbo pues va en pasado, ¿no? Porque estamos viendo ese tiempo. Si van a negar una oración en pasado, pues necesitan un auxiliar que es el did, con el not, que está su contracción, didn't. Y el verbo pues ya no se conjuga en pasado, sino vuelve al presente, ¿no? Con cualquier verbo, ¿no? Y si tienen, la única excepción es con el verbo to be, ¿no? Que si está el verbo to be, pues el verbo to be va a ser mi propio auxiliar. No voy a necesitar el did, ¿ok? Entonces, con base en eso, vayan al Kahoot y practiquen la gramática y yo ahora más tarde lo revisamos, ¿listo? And the activity number 3, guys, please answer the question. Respóndanme esta preguntita. What do you do the last weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana pasado, last week? Be very specific. Since you got up in the morning, okay? You can use the verb of the list below and you can follow the example. Pueden seguir como este ejemplito que les coloqué, ¿listo? On Saturday, I got up. Les señalé los verbos en azul, ¿no? Pues este es un ejemplito, pero pues la idea es que sean muy específicos, ¿no? Detallado, me levanté, desayuné, me bañé, luego cociné o fui a trabajar, más tarde vi una película. Entonces, utilicemos estos conectores también. Entonces, bueno, para los días, siempre acuérdense que la preposición es on, el sábado, ¿no? On Saturday, on Monday, on Tuesday, on Sunday, ¿ya? Cualquier día, on. El sábado, ¿no? On Saturday, I got up, el verbo en pasado, sujeto, verbo, complemento. I got up at 10 a.m. Acuérdense que para las horas usamos la preposición at, ¿no? At 10 a.m. Then, conector. Si no se acuerdan que es bueno, aquí los conectores que estoy usando son estos. Then, tenemos then, okay, which means luego. Más after, es después. Later, which means más tarde. In the evening, bueno, on los días, ¿no? On Saturday, on Monday, cualquiera. On. Finally, ¿no? Finalmente. Esos serían unos conectores para darle como, pues desde ayer, ¿no? Algo diferente al texto. Aquí les puse unos verbos también. Ahí están los verbos, ¿listo? Entonces ahí está el verbo en presente, pasado y la traducción en español. Usen el que necesiten, ¿listo? Y entonces van a decir, ay, yo, no sé, yo calenté un tinto para mi mamá. Entonces voy a buscar el verbo que necesite, ¿no? En este caso, calentar o, bueno, no está. Sorry. Para example. Bueno, ya, compré, ¿no? Entonces compré un par de zapatos para mi hermana. Entonces voy y busco el verbo acá. Aquí está, comprar, bueno, el que necesito. Entonces, en paz sería este boat, ¿no? Estos son los irregulares y acá irregular, ¿no? Para que usen cualquiera de los dos. ¿Listo? Okay, guys, easy, easy. And the last activity, la última que vamos a hacer es esta.
¿Okay? Entonces, leer el texto y contestar las preguntas está muy cortico. Es un texto muy cortico. Lo voy a leer, porfa, para que lo sigan también conmigo allí en voz baja y mañana lo leemos en clase. Entonces, company beginnings. Company beginnings. The man, sorry, behind KFC, Kentucky Fried Chicken. The mind behind Kentucky Fried Chicken. Hallard Sanders was born in the USA in the 1890s, but his childhood wasn't a happy one. His father died when he was only 6. His mother didn't have much money, so she needed to find a job. She went to work in a shirt factory, and Harlan stayed at home to look after his younger brother and sister. That was when he first learned to cook. He left home when he was 12 and worked on a nearby farm. After that, he had a lot of different jobs, and in 1930, he became the manager of a service station in Corbin, Kentucky. He started cooking meals for hungry travelers who stopped at the service station. And soon people came only for the food. Pilas con los verbos, ¿no? Si se dan cuenta, los verbos los estoy pronunciando con a los que tengan el ED, pues con la D correspondiente. ¿Listo? Harlan couldn't serve everybody because the place was too small. So he decided to move to a 142-seat restaurant across the street where he could serve all his customers. Over the next 9 years, he developed the secret chicken recipe that made him famous. The first official Kentucky Fried Chicken restaurant didn't open until August 1952. And by 1964, there were more than 600 Kentucky Fried Chickens in North America. That year, Sanders sold the company for $2 million, but he continued to work as KFC's public spokesman and visited restaurants all over the world. He traveled, be careful with this number, he traveled 250,000, repito, 250,000, 250,000, 250,000 miles every year until he died in 1980, age 90. 6 years later, PepsiCo bought KFC for 840 million. There are now KFC restaurants in more than 110 countries around the world, and KFC has 12 million customers every day. But the recipe is still a secret. Sí, no, creo que nadie puede hacer un KFC igualito. Ok, cool, listo. Entonces, hagan la lectura conmigo al mismo tiempo y luego háganla ustedes solitos y contesten estas preguntitas, ¿listo? When was Harlan Sanders born? When did his father die? Where did his mother work? Where did Harlan learn to work? Where was her first job? What happened in 1930? Where was the service station? Why did he move across the street?
When did the first Kentucky Fried Chicken restaurant open? When did Harlan sell the company? How old was Harlan when he died? When did PepsiCo buy KFC? According to the text, how many customers does KFC have every day? Entonces son preguntas de selección múltiple. So select the correct option according to the test. Acuérdense, when, ¿no? Cuándo, when, where, dónde, ¿sí? Where, what, qué. What, why, por qué. ¿Cierto? Nuestras preguntas abiertas, why. How old, ¿no? ¿Cuántos años? Acuérdense, how old, ¿cuántos años? When, ya, y no más. Okay? That's it, no more, guys. Easy peasy. See you later in class. Thank you so much for your attention and stay positive. See you later. Bye-bye.